Buenas tardes y muchas gracias por venir a este espacio que se llama Afluentes del pregrado en literatura de la Universidad de AFIT. Afluentes es un espacio que nació como intentos de responder a una pregunta muy común, y es ¿qué hace la gente que estudia literatura? Entonces el espacio se dedicó a responder a esa pregunta invitando a conversaciones a personas que viven, que hacen de la literatura parte de su vida, de su oficio. Y hay muchos oficios que están asociados con la literatura. Claro, los escritores siendo el más visible, pero también para que existan las obras de los escritores tenemos editores, traductores, promotores de lectura, las personas que se encargan de diseñar políticas culturales, iniciativas públicas y privadas que garantizan que exista la literatura y que circule, y que formen público, que al final es fundamental para que exista el hecho literario, que la gente lo lea. Entonces, ya hace 5 años empezamos a hacer este evento con esa invitación, trayendo diferentes personas con diferentes oficios a hablar con nuestros estudiantes. Y más recientemente empezamos a salir de la universidad, a buscar otros espacios de la ciudad en donde se hablara de leer, donde se hablara de libros, se hablara de literatura. Y empezamos a visitar algunas librerías y otros espacios culturales de la ciudad. Entonces esto hace parte de esa iniciativa, sacar los estudios de las aulas, pero con los contenidos, o traer los contenidos que estudiamos en las aulas a la experiencia de la vida cultural de la ciudad. Y más recientemente también estamos haciendo un trabajo conjunto con la editorial de AFIT, que evidentemente es nuestro aliado natural dentro de la universidad, para trabajar con autores que han sido publicados por la editorial. Y en ese sentido se reúnen como todos estos vectores en este espacio. Y hoy tenemos aquí a David Eufrasio Guzmán, autor de un libro de cuentos, Piel de Conejo, una novela llamada Pichón de Diablo, y que han sido publicadas por la editorial, pero que además tiene una historia larga de los tránsitos entre el periodismo, la literatura, una reflexión sobre la ficción, sobre otras formas de la escritura y de cómo hacer la vida también con literatura, que de hecho también ese es tema de su obra. Y estamos con Esteban Duperli, director de la editorial de AFIT, que nos estará acompañando en esta sesión por primera vez, y con Karime Cardona, estudiante de 6º semestre del pregrado en literatura. Muchísimas gracias por haber venido. La idea es que desarrollemos una conversación informal, bastante libre, sobre qué es esto de hacer literatura, vivir de ella en Medellín y temas que nos interesan, que tenemos en común. Entonces, muchísimas gracias. Los dejo. Listo, gracias. Pues muchas gracias al pregrado por continuar con estos espacios, de verdad que son muy importantes, y a David y a Esteban por acompañarnos hoy. Para empezar, pues yo quisiera saber cómo ha sido ese proceso de creación. Tú eres periodista, y en qué momento se dio como ese salto del periodismo a la narración, a la literatura, pues como qué caminos se han atravesado para llegar a la construcción de estas dos obras. Listo, gracias Karime por estar acá, Esteban, también gracias pues a la librería, al pregrado en literatura, muy bacana esta invitación. Bueno, ese tránsito del periodismo, del periodismo hacia la narración tuvo que ver mucho con mi paso del Universo Centro, como mi llegada a Universo Centro. Yo en realidad estudié periodismo y muy pronto me fui desencantando como del oficio periodístico, como que me fui dando cuenta en la misma carrera que mi espíritu tiraba más hacia la ficción. No empecé de una con la literatura, sino que con el guión cinematográfico, como que por ahí fue que empecé a explorar como otras formas de contar. Y el camino creo que empezó por ahí, con el lenguaje audiovisual, tratando de hacer guiones. Después de la universidad estuve en Argentina haciendo algunos cursos de guión cinematográfico, y también empecé a hacer algunos de literatura. Y también fue muy importante Agencia Pinocho. No sé si conocen Agencia Pinocho, para el que no lo conozca, es el diario de lo que no es noticia. Ahí lo que hacemos es usar el lenguaje periodístico noticioso para contar pequeños sucesos de la vida cotidiana, que fue como una especie de bofetada a los medios tradicionales, pues como crear un periódico de juguete, como para burlarse un poco de las noticias y de esa grandilocuencia del periodismo,
y en este caso para narrar esos hechos ínfimos que pasan todo el tiempo durante el día. O sea, por ejemplo, para PIN, como le decimos, es noticia que alguien se quede sentado mirando 10 minutos la nada. O sea, eso ya sería un titular. Entonces ahí poco a poco fui como calentando la mano, por decirlo así, empecé a escribir a diario noticias para Agencia Pinocho, y hubo un momento, bueno, para uno escribir noticias para PIN acude mucho a la memoria. Y yo empecé en esos momentos a detectar algunas cosas de mi vida que me palpitaban, que me obsesionaban, y que no eran como para Agencia Pinocho, sino como para un desarrollo ya más literario, con un lenguaje pues literario. Entonces ya ahí empecé como a escribir algunos cuentos que salían publicados en Universo Centro. Y al principio pues no éramos tantos en Universo Centro, no había tantos colaboradores, entonces había cierta presión por estar escribiendo con frecuencia. Entonces yo hacía una crónica y después ya les metía un cuento, crónica y después 2 cuentos. Entonces ahí yo me empecé a dar cuenta de que no disfrutaba tanto la escritura de crónicas y el periodismo como me llenaba la ficción. Como que me interesaba mucho abordar mi vida y algunas cosas de mi vida, anécdotas o imágenes o algún diálogo o algún personaje que me había atravesado en la vida, y con un tratamiento pues libre. No me interesaba pues como reconstruir unos hechos de los que no me acuerdo, ni hacerle homenaje a la realidad, sino como usarla como un insumo. Fui ya haciendo esos cuentos. Hubo un momento en que un amigo, autor de la editorial también, Ignacio, me dijo: vos tenés ahí unos cuentos que hacen parte como de un mismo mundo narrativo, y eso puede ser publicable. Pues me dañó pues, porque yo no había pensado en publicar. Yo pues escribía por gusto, porque había pues como una pulsión ahí que me llevaba a escribir. Entonces yo junté todo y yo, mira aquí ya junté todo, y él me dijo: no, pero es que no es todo. Mira, en estos 3 cuentos hay una voz potente, explora ese mundo. Entonces ahí fue ya un proceso más consciente, que es la voz de Richie, la voz que narra los cuentos de Piel de Conejo. Entonces ahí yo empecé como a explorar ya esa vida familiar, ese despertar sexual, y ya ahí empecé a ser más consciente de los cuentos de Piel de Conejo. Ahí creo que te respondo cómo fue ese tránsito del periodismo a la literatura. De hecho pues me siento muy alejado del periodismo, ya hace rato que no escribo pues crónica, y me da mucha ansiedad pues como la reportería, no la disfruto tanto. Yo he visto que los periodistas buenos, los cronistas buenos se vuelven súper amigos de las fuentes y súper buenos conversadores. Yo no me considero pues como muy buen conversador, que digamos. Y sí, lo que más me interesa es como la escritura así de ficción. Agencia Pinocho fue como un punto clave en ese proceso, y que gira mucho en torno al humor, que es un aspecto que abarca tanto Piel de Conejo como Pichón de Diablo, y que es algo muy difícil de construir en literatura. Pues yo quisiera que habláramos un poco como de los tipos de humor que aparecen en tu obra, porque en Piel de Conejo hay como un humor que yo siento que se transforma en sátira en Pichón de Diablo. Entonces, como, ¿qué tipos de humor se encuentran en tus obras, o cómo ha sido esa relación con el humor y la literatura? Bueno, esa pregunta me la han hecho mucho y me han corchado mucho, y yo le he pensado mucho a eso. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de humor? Es un mundo en sí mismo, es algo así como una forma de poesía, en el sentido de que fluye o no fluye, no se puede forzar, y no es que uno diga: aquí le voy a meter estas pizcas de humor a este cuento, voy a espolvorear de humor aquí esta novela. No, yo creo que eso es más producto de la mirada y de cierto despojo de la solemnidad, también como el interés por el absurdo familiar, por la ironía, el humor negro. Yo creo que el humor ha sido como algo inherente a mi vida, como es como la forma como vivo, y eso se ve reflejado pues en los libros. Yo creo que en Piel de Conejo hay como un triángulo que ayuda a que el humor fluya, y es como el absurdo y ese personaje que es como un poco testigo de unas situaciones, y creo que a veces es como tierno, a veces puede ser cruel, irónico.
Ya en Pichón, como la idea era hacer como una sátira y una burla como de ese sector público, pues ahí fue como más consciente, igual como te dije ahora, no es algo que uno decida hacer, es como que sale o no sale, y muchas veces se puede desperdiciar o muchas veces puede quedar enterrado. La mirada creo que hace que salga como... Yo no sé si sea lo más importante de mi obra, pero sí es producto de lo más importante, que es como la mirada y la voz. Yo pensaría que si te propusieras ser chistoso no terminarías siendo chistoso, es decir, como si hay una actitud de voy a ser muy chistoso y me siento al computador a escribir, no terminaría saliendo de esa manera. Quizás justamente el humor permea la obra de una manera inconsciente, simplemente contando los absurdos que hace. Uno le dice humor y uno se imagina que proviene de una situación cómica y no, yo creo que estoy convencido de que el humor en la literatura es más producto del cómo que del qué. O sea, por ejemplo, me acuerdo de, hay una escena en un fragmento, no sé si han leído la historia de Horacio de Tomás González, hay un personaje que se lo va llevando el mar, se lo va llevando el mar, es una tragedia, es algo muy trágico y eso lo hace reír a uno, pues, o sea, la forma como está contado, creo que entonces son los cómo se cuenta la cosa más sencilla y eso causa un efecto cómico. Bueno, y hay frases pues que te sacan una carcajada que puede ser ya una mezcla de una situación con eso de la mirada y la forma como se dice, o otro tipo de humor que te hace sonreír como por dentro, que se causa como un placer, que me pasa mucho con García Márquez, que es, sí, no sé, yo creo que es poca solemnidad o nula solemnidad y burlarse de sí mismo. Pues yo me he burlado de mí pues toda la vida y seguro después voy a ver este video y me voy a burlar pues de cosas que dije mal o que dejé de decir, pues bueno. Yo notaba mucho en Piel de Conejo que hay un humor de lo trágico, ¿cierto? Y Esteban en estos días me decía que muchas veces ese humor en Curia era como una profunda tristeza, porque pues también se habla de muchos problemas sociales, las realidades de los dos protagonistas son muy difíciles, entonces creo que es fuerte eso de burlarse de uno mismo, de... Sí, puede ser como una forma de... no de evadir, pero sí de asumir y de enfrentar como esos traumas que de pronto uno tuvo en la infancia o de cosas que todavía insistían en aparecer y en herir. Entonces Piel de Conejo yo creo que surge mucho como de esas heridas que la vida me propinó en algún momento y que yo no tengo pues ningún resentimiento ni nada, pero que al contarlas de pronto el humor sí sale como en defensa del espíritu de uno, pues. Tú ahorita al principio también nos decías que el guión fue como uno de esos puntos de transición, ¿cierto? En Pichón de Diablo aparece la figura del actor, ¿cierto? Y aparece la figura del tópico de la vida como teatro. Entonces, pues tú ya te estabas como acercando un poco a eso y es como qué tanto somos nosotros de nuestros personajes y qué tanto nuestros personajes tienen de nosotros. Pues quisiera que habláramos un poco de la relación entre ficción y autobiografía en tu obra. Bueno, esa es una pregunta muy bacana y un tema que me ha interesado porque yo no creo en eso de la autoficción, me parece que es como un invento posmodernista, seguramente gringo, porque la literatura siempre ha sido, bueno, la ficción siempre ha sido así, o sea, yo soy un lector que piensa que toda ficción es autobiográfica en alguna u otra medida, y que la realidad al fin y al cabo es una construcción del lenguaje y además que está en fuga todo el tiempo se nos está yendo de las manos, entonces la única, o pasando por nuestros ojos, y la única forma de capturarla pues es como a través del arte y la literatura. Entonces sí, no me parece que sea como algo que se enfrente, realidad contra ficción, no, me parece que se alimenta, pues que la ficción se alimenta de la realidad o de la vida y que nos alimentamos para vivir también de ese arte y de esa literatura y nos hace la vida pues más llevadera. Entonces sí, los dos personajes yo creo que son como unos alter egos míos en diferentes momentos de la vida,
Pero mira que cuando yo empiezo a escribir, supuestamente entonces arranco de alguna anécdota o algo personal o algún sentimiento personal, pero yo muy pronto siento como una despersonalización, o sea, me convierto es como una sensibilidad con dedos en busca de algún efecto que se produzca en mí y que también probablemente se va a producir en el lector. O sea, yo también me río cuando después estoy corrigiendo mis escritos, o sea, también me sorprendo cuando veo lo que hice y por ejemplo ahora, con todos los libros me ha pasado, como a qué horas escribí esto, no me acordaba de esto, o como que uno, no sé, pues si entra en un trance, pero bueno, el yo escritor, que es muy diferente al que está acá un poco asustado y eso, sino el que está allá frente al computador y eso, sí, es como un todopoderoso que sabe lo que está haciendo y está seguro, como dos facetas de uno ahí. Yo quisiera hacer una pregunta, David, que atañe mucho a Pichón de Diablo y que tiene que ver mucho pues con esto que nos convoca hoy, que es finalmente como la gran pregunta de ¿se puede vivir de escribir o no se puede vivir de escribir? O bueno, digamos como todo esto que rodea pues como la escritura y se puede hacer una vida con ella. Y finalmente vos escribiste Pichón de Diablo, que es una obra de literatura, narrativa literaria, y está basado en buena medida en tus experiencias como escritor de no narrativa literaria en un ambiente burocrático, es decir, escribir todas estas cosas malucas que te permite luego escribir una novela sobre eso. Entonces, de algún modo, el escribir otras cosas lo prepara a uno de una manera que uno no intuye para poder hacer otro tipo de cosas, es decir, como todo ese, supongo yo, tedio que tuviste en una oficina o en unas oficinas del Estado te preparó para luego poder escribir algo de un tenor distinto, hablemos de eso. Sí, yo creo que en Pichón era como una deuda que yo tenía conmigo y con una época que había vivido y en la que estuve pues en el sector público. Fue muy corta, pero sí, o sea, yo en algún momento, unos años después de haber renunciado, que por eso el personaje pues no renuncia, sino que el personaje se queda ya, como que yo necesitaba ya dejar ese personaje allá viviendo como para ya hacer esa catarsis final, y yo creo que todo ese tedio alimentó después lo que iba a suceder en la novela y como el sentimiento que aflora ahí. Entonces claro, todo lo que uno vive se convierte, es material. Hay un ensayo de Borges muy bacano que se llama La ceguera, y él dice ahí que todo lo que le ocurre a un hombre o un escritor es como un material, es como arcilla para moldear las desventuras, los bochornos, las humillaciones. Todo eso es muy difícil parafrasear a Borges, pero él dice pues que nos es dado para moldearlo y para tratar de hacer ahí cosas eternas o que aspiren a hacerlo. Pues. Es que cuando uno escribe, pues probablemente lo primero que lo contraten para escribir sea un manual de aspiradoras, y eso es una gran fuente de frustración para todos, ¿no? Pero escribir un manual de aspiradoras luego uno puede invocar esas sensaciones y lo que sucedió haciendo para luego hacer una sátira, como es el caso de Pichón de Diablo. A mí me parece que eso es importante, como las personas que estamos como vinculadas con el asunto de escribir. Esto tal vez es el pináculo, es decir, escribir, digamos, como narrativa literaria es el pináculo de algo que se construye justamente con base en escribir cosas del día a día, ¿no? Tenés razón, yo creo que todo lo que le ocurrió a uno es como mirar mi vida y cuestionarla. Me parece que sí, como que sé que hay autores que desprecian como la vida interior o escribir de Medellín, pero a mí me parece, pues por ejemplo de Medellín, me parece que todavía pide ser narrada y que necesita ser narrada desde diferentes ángulos, y también me parece que lo normal es que uno primero mire hacia adentro, bueno, es lo que yo pienso, como para escribir, y cuando uno mira hacia adentro se encuentra todas estas cosas que vivió en algún momento. En tu obra se ve como una nostalgia por un pasado que todavía es muy cercano. Solo tomamos conciencia de una época histórica cuando tenemos como un poquito de distancia, ¿cierto? No sé si quieres hablarnos como un poco por ese interés por plasmar esa generación, por plasmar los problemas sociales de esa época, porque también era una época en la que estaba empezando a surgir como la violencia del narcotráfico, bueno, de todo eso. Ajá, sí, no fue un proceso muy consciente como que yo dijera, bueno, voy a escribir unos cuentos que narre un solo personaje y que hable de la Medellín. No, eso fue no fue como una decisión así consciente, sino que era una cosa que yo necesitaba escribir.
pero que no quería pues como echar carretas sociológicas pues ni filosofar sobre eso, sino que desde la interioridad de un pelado de clase media narrar unas aventuras, pero que estuviera ahí como una mirada crítica como a esa violencia familiar, a un poco al despertar sexual, a la presión sexual, al machismo. Lo quería hacer como de una manera a través de historias, pues a través de la narración. Y ya con Pichón ya sí sale Medellín como más claramente, porque en Piel de Conejo yo creo que las locaciones de Piel de Conejo, por decirlo así, por decirlo en lenguaje de cine, son las casas, las fincas familiares. En cambio en Pichón, bueno, ya la ciudad creo que es un personaje más, incluso habla y se traga algunos personajes al mismo protagonista, y era una Medellín pues que a mí me marcó mucho porque viví en el centro como a principios de este siglo, y era una Medellín que tenía como unos vientos de cambio, como que llegaba un alcalde que era pues alternativo, pero al mismo tiempo a la presidencia llegaba pues la seguridad democrática, entonces ese contraste se veía mucho en la ciudad y empezaban a nacerlas convivir y eso. Creo que en Piel de Conejo la ciudad sale un par de veces, pero sí se respira ese ambiente ya de narcotráfico y de lujo. Cuando estábamos conversando con Jorge y con Karime, pues como preparando esto, surgieron dos términos, y en tus libros había denuncia social, y llegamos un poco a la conclusión de que más que denuncia lo que hay es exposición social. Vos exponés a unos personajes y a unas prácticas y a una idiosincrasia, y pues ahí hay un efecto de rebote digamos como o uno siente que hay una denuncia ahí a partir de esa exposición. Sí, eso ya es una reflexión que hace el lector. Virginia Woolf dice que el arte no consiste en predicar, sino en exponer, y esa era la idea, pues ser un poco amoral, no juzgar, simplemente mostrar a través de esa mirada pues que tiene un montón de elementos, pues no solo críticos, sino pues lo que hablamos ahora del humor y bueno, sí, no sé qué otras cosas, pues ternura, crueldad. Creo que hay mucha crueldad animal también en Piel de Conejo, y también se muestra pues cómo se tratan también a ciertas minorías, pues a los empleados, a las empleadas domésticas. Todo eso está ahí, pero sin ser juzgado, pues creo que no es labor de uno juzgar eso. Con eso de las empleadas domésticas, a mí había algo que me había llamado mucho la atención, y es en el cuento de Las barbas de Joselito, se llama así, de Joselito, que aparece las empleadas domésticas del papá son una indígena y una negra. Entonces es interesante ver cómo se narra la violencia a la que se pueden exponer como estas minorías o estas comunidades que han sido consideradas como vulnerables. Pero yo quisiera saber, con relación un poco a eso, pues qué implicación tiene para el proceso de escritura o para el escritor o para la literatura misma exponer como todos estos problemas sociales. ¿Qué implica exponer eso en el proceso de publicación? El escritor camina como con cuidado ahí a la hora de publicar cuando... No, la verdad es que nunca pues como que pensé en eso, como que creo que tengo claro dónde tengo el corazón cuando escribo, entonces sé que no voy a herir, confío en mi sensibilidad, mejor dicho. Igual están los editores, pues por si uno se le va la mano en algo, son muy importantes los editores o los lectores previos de lo que uno escribe, pero no me ha ocurrido eso, y escribo con mucha libertad, porque confío como en esa sensibilidad y en mi forma de ver el mundo, pues hay cierta compasión, no lástima, pues sí, como que darle su lugar a cada personaje. También hablábamos que esa exposición de prácticas, de culturas, de idiosincrasia es mucho más fácil para el lector o para el público, no hablemos como el lector sino como el público, asimilarla cuando viene justamente envuelta como en humor, que si viene en drama, ¿cierto? Porque es como, me están contando un chiste, para todos es mucho más fácil digerir eso. Sí, el humor es una herramienta fuerte no solo para enfrentarse al poder, sino para hablar de temas delicados, espinosos. Bueno, un proceso es como escribir y otro proceso es reescribir. ¿Qué dificultades encuentra uno cuando está reescribiendo o corrigiendo un texto? Cada libro que ha salido está precedido como de largos periodos de ocio.
pues de vagancia, pues sí, periodos en los que simplemente leo y veo televisión, pues veo series, pero en realidad estoy ahí pensando en esos cuentos que quiero hacer, en esta novela. Entonces ya hay un momento en el que siento como un llamado interior, como a escribir. Entonces ahí ya entro en esa etapa de escritura y digamos que el primer borrador, yo le digo la roca, pues como sacar una roca de la tierra, como de adentro, y yo ahí me explayo. Lina Parra decía como que vomita todo, entonces como eso, como que la primera versión es para soltar y para sacarlo todo, ¿sí o no? Y ya cuando uno tiene esa roca ahí llena de tierra, llena de suciedad y todo, ya ahí viene un proceso de reescritura, que es que uno empieza a pulir esa roca, a esculpir esa roca, a encontrar esa forma que intuyó en esos tiempos de ocio de lo que quería hacer. Y entonces son varias capas, 5 o 6 capas, pasones, pues, por decirlo así, y es un proceso muy placentero. ¿Qué dificultades? Pues bueno, a veces cuando uno escribe sobre su vida, tiende a arrastrar cosas que de pronto no son necesarias. Ahí ya uno está un poco en modo editor, porque escribir es, bueno, soltarse y tal, ya editar es lo contrario. Y no apegarse a cosas que es que estoy muy apegado. No, o sea, como que tratar de ser lo más profesional con su propia obra y su principal enemigo, por decirlo así, y ver qué va sacando, cómo va reconstruyendo. Incluso ahí puede haber momentos en los que uno ve esta idea, faltó desarrollarla más, entonces es en la reescritura donde uno aprovecha para complementar cosas y para quitar, y ya cuando uno tiene ya un manuscrito lo más limpio posible, creo que ahí sí ya se pone en modo editor del todo, como que la reescritura es un tránsito entre el escritor y el editor. Ya después cuando uno dice esto ya está listo, igual hay que volverlo a mirar, y y esa es la parte más placentera, porque uno ya ahí empieza a ver las joyas que había en esa roca, entonces hay que limpiarla bien para que puedan brillar. Ya es como si reescribir implica pues editarse a uno mismo también. Claro, total. Vilas Mata dice, por ejemplo, que él no escribe, que él reescribe. O el cancelado Salcedo Ramos. él dice, la primera versión es una cortesía del talento y ya después lo que viene es trabajo y carpintería y como mucho... No creer que con un primer borrador ya va a estar listo, no, o sea, lo que viene de ahí para adelante es mucho trabajo y después vienen los que he contado con personas muy juiciosas que me leen, y ya ahí viene también una primera, digamos, retroalimentación ya con alguien externo, que es importantísimo antes de uno presentar un manuscrito a una editorial. Pues lo ideal es que 2 o 3 personas te lean y te digan cosas, pues, y te critiquen o te digan lo bueno que es, en fin. ¿Cómo fue el trabajo editorial, David, de estos dos libros, de la novela y de la colección de cuentos? Porque también son dos cosas distintas, pues. Una colección de cuentos tiene una particularidad. Sí, Piel de Conejo fue con Felipe Restrepo David, que es un editor que ya no está en la editorial, pero bueno, él me había dicho que le interesaba como que presentara algo que tenía. Yo presenté primero un relato de viaje que tenía por Sudamérica, pero no era como una crónica de viajes, sino que yo la había escrito pensando en una guía de viaje, entonces era muy detallada, como muy dateada, pero no les interesó. Pero me gustó muchísimo la respuesta de la editorial, pues con los argumentos entonces quedé con las puertas abiertas allá y ya presenté Piel de Conejo y bueno, se le hicieron algunas, o sea, no fue muy traumático el proceso de edición. Yo siempre he estado como a la expectativa en las 2 veces, como de que de pronto hubiera que hacer muchos cambios y uno está pues dispuesto a eso. Ya con Pichón fue con Cristian, que le hicimos algunos cambios. Pues haber escrito es como muy placentero, y ya lo que viene de ahí ya con la editorial, ese trabajo lo he disfrutado mucho. Ese miedo a que hubiera que hacerle muchos cambios viene de esa pérdida de objetividad que un autor tiene frente a su manuscrito luego de haberlo descrito, reescrito, que ya al final pierde como el horizonte de qué es lo que hay. Claro, y lo pierde uno de sus manos también. Eso también es muy bacano y ayuda, porque ya como que salió de mis manos, ya responsabilidad, pues yo ya escribí, ya lo que pase. Hablemos un poquito de edición que busca un editor cuando se encuentra con un manuscrito. Pues a mí hay una sensación que me gusta mucho, que es la que digo yo, la de la pepita de oro, y eso se siente de uno, es decir, cuando uno está como frente a un manuscrito, uno de una sabe que hay algo como diferente.
para poder encontrar eso hay que leer muchísimas cosas, y no todo tiene pues como esa condición, pero a mí lo que yo llamo el momento eureka, a mí eso me fascina y corresponde generalmente como eso se siente por dentro, uno muchas veces no sabe cómo explicarlo, e inclusive muchas veces es difícil llenar estos formatos de evaluación de obra, porque uno tiene ganas de responder a todo porque sí, porque está muy bueno y ya, porque eso lo tiene. A mí eso me gusta muchísimo, pero para encontrarlo pues hay que atravesar muchísimas cosas, lecturas de muchos manuscritos y leerlo todo también con una mente abierta. Yo creo que cualquier persona que juzga un texto se queda por allá en el fondo pensando, habré dejado pasar como el próximo cambio de la narrativa contemporánea, lo habré dejado pasar yo precisamente como por estar cegado buscando algo en particular. Cuando un escritor toma la decisión de publicar, pues por ejemplo en el primer caso te propusieron publicar, pero cuando el escritor sabe como, listo, ya voy a publicar esta obra. No, cuando está satisfecho, igual uno se puede quedar corrigiendo un manuscrito toda la vida, o la reescritura puede, además porque uno va cambiando, entonces yo los considero como etapas en mi camino, y porque ya he tomado, o porque he sentido que ya están listos al menos para presentar a una editorial, porque yo ya me siento como satisfecho. Hay un nivel de satisfacción, no del 100%, porque yo creo que el día que uno se sienta 100% satisfecho con algo, ya tal vez deje de escribir. Uno siempre está en esa búsqueda de decir mejor, de ser mejor, de superar lo que ya ha hecho. Tiene que ver mucho con la satisfacción y con la conciencia del trabajo realizado. Bueno, y con lo del tema de edición, bueno, en Agencia Pinocho soy editor, pero como es un formato muy técnico, o sea, son las 5 Ws del periodismo, que cada noticia responde pues al qué, cómo, cuándo, dónde. Entonces, y es muy cortico, digamos que ahí me empecé yo como a volver un poquito editor o a conocer lo que era ese oficio, y le aprendí mucho a Juan Miguel Villegas, como el quitar el miedo a intervenir, respetando pues obviamente la voz y la naturaleza y la esencia de lo que el colaborador manda. Y en Universo Centro también he fungido pues de editor, entonces creo que el editor es finalmente como un mediador entre el medio por el que uno está trabajando y el colaborador o colaboradora pues que envía algo. Entonces es como detectar una voz, por ejemplo, si es un cuento, ver si puede ganar en intensidad, que la intensidad tiene que ver pues como con eliminar lo que no hace parte de ese mundo del cuento, o la tensión, que tiene que ver más con dosificar la información, y ya a partir de esas lecturas iniciar como un diálogo, como un tira y afloje con el escritor o escritora, pues como sugerirle, y ahí empezar un diálogo y uno tratar de convencerlo porque esto es mejor así o asá, o él lo convence a uno. A mí hay una definición de editor que me gusta mucho entre las muchas que hay, es alguien que defiende al autor de la obra y a la obra del autor. Porque cuando un autor se engolosina con la obra, puede empezar a dañarla, ¿no? Y es el momento en que el editor dice como, no, venga para acá. Entonces esa mediación que decía David de hacer una defensa de aquí y allá, me parece que es también parte fundamental del editor, y en esa medida tiene que tener como una capacidad de tomar posesión del manuscrito. Eso, apropiarse de él con el respeto pues debido, y conociendo muy bien esa voz que vas a editar, o por ejemplo si es un híbrido, que no sea el híbrido por el híbrido, pues que ahora está muy de moda, sino que esté justificado. Sí, es como hay un montón de preguntas y de cosas que empiezan a surgir, y bueno, yo creo que la edición sí es un proceso de dos, pues. Tú mencionas en varias veces como la voz. El editor también busca una voz. En tus obras, ¿construiste los libros como buscando un tono particular, o fue algo que surgió en el camino? Yo creo que sí surgieron en el camino, como a fuerza de escritura. Por ejemplo, esos primeros cuentos de Piel de Conejo, ya había una voz ahí que yo no me di cuenta pues cómo nació, pero que sí era como quería que fuera un pelado recién salido de la juventud el que narrara esos cuentos. Entonces conservar esa voz es difícil,
porque a veces pues uno ya tiene muchos años, ya no es un pelado, pero es como, también es una forma de actuación, ¿no? O de interpretar como un espíritu juvenil en ese caso. Y con Pichón, yo intenté escribir Pichón en primera persona, pero me di cuenta que no iba a ser capaz como con ese yo. Norman Mailer habla de una variante de la primera persona, que es una tercera persona que siempre está acompañando, que es la voz que uso en Pichón, que es una voz que está iluminando todo el tiempo al protagonista, se mete en sus pensamientos, pero no en los de los demás. Entonces era una voz que me permitía, digamos, narrar pues sin pesos esa degradación que sufre Mauro. Pero sí, la voz es de lo más difícil de encontrar, creo yo, y el ritmo, todo eso es va como mezclado, como que el ritmo va a tener esta novela. A mí hay un acierto en la narrativa de David, inclusive cuando salió Pichón de Diablo y yo lo leí, yo pensaba como, uy, este es Richie ya cuando trabaja. Yo sí sentí que que estas historias están contadas por el mismo narrador, no sé si por la misma persona, o sea, ¿cierto? Hay como una sutilidad, pero es como el mismo narrador. Yo siento que hay una continuidad rítmica, musical, todo esto que uno no puede como señalar concretamente y que termina siendo así para poderlo explicar, sí. Pero hay una continuidad definitiva. Es que incluso Ignacio Piedrahita en la contracarátula dice como que los personajes de Piel de Conejo se transforman. Le daban paso a la novela. Sí. Sí, yo no sé, yo la verdad no estoy tan seguro de eso. Porque, lo planteaste así, pero... No, o sea, como que, porque sé claramente el narrador de Pichón es una voz juvenil en primera persona, en Piel de Conejo. En Pichón ya es como un omnisciente, o sea, entonces ahí creo que sí hay un cambio grande. Además los dos personajes son muy distintos, pues los dos están bajo la sombra familiar en alguna medida. Creo que Richie en Piel de Conejo desarrolla como una mirada, mientras que el narrador de Pichón es más reflexivo, ha vivido más. Pero sí, pues ya eso son como apreciaciones de los lectores que sí pueden, yo digo que el humor también las une mucho, pues. Bueno, no sé si hay como algún fragmento que quieras compartirnos o si le damos paso a las preguntas del público o todavía. Yo quiero hacer una pregunta a David, también justamente como enfocado en el espíritu de estas charlas, y es que de algún modo se piensa como que la publicación del libro, del cuento, de la novela, es como el pináculo de la escritura, es decir, si yo escribo, tengo que escribir cuentos o novela, pero el libro es toda una cadena de valor y toda una cadena de producción que tiene muchas cosas asociadas, entonces los editores, los correctores de estilo, pero también están los críticos y los reseñistas, ¿cierto? Que a mí me parece que es como importante y que creo que eso puede ser una beta de trabajo para alguien que escribe, dedicarse a la crítica y a la reseña. Entonces te quería preguntar cómo te han ido cómo encajar la crítica y cómo te han ido con las reseñas de los libros. Pues yo creo que es que aquí no hay mucha cultura de crítica literaria, entonces pues creo que hay como cierto temor de pronto no sé si temor o no hay esa cultura. Claro, si son positivas, sí. Pues lo que he leído, la mayoría de cosas han sido como positivas. Por ejemplo, Cristina Toro escribió una reseña de Pichón espectacular, o sea, yo no lo podía creer porque vio cosas que ni yo sabía bueno, alguien de AFIT, no sé quién, no me acuerdo, la mujer que escribió en Nexos, es que Eliana Tavares. Eso, Eliana Tavares escribió una reseña que también me encantó, pues como su lectura de Pichón. Entonces, no, lo que he leído me ha gustado. También han llegado, creo que en Goodreads por ahí vi como una crítica que está muy bien también, que hablaba pues como que era muy anecdótico. Cierto, pero en realidad las anécdotas yo creo que se trascienden totalmente. Como autor, ¿alguna vez has anhelado como una buena crítica, como de que no necesariamente sea complaciente, pero que te diga, esta crítica me ayudó a mirar más críticamente mi propia obra? O sea, ¿la has anhelado un poco, lo que decías, como un buen crítico que mire mi libro, mis libros y escriba con mucha contundencia? Claro, a mí me gustaría leer y si es una crítica pues negativa, seguramente lo va a tocar a uno así como lo toca una buena, pues, o que ven cosas que uno de pronto no había visto, pero así con todos, ¿me entendés? Como que yo a veces también leo a contemporáneos y digo, me gustó esto, pero que
que cagada acá, como me dañó la novela con esto, por decir algo. Por ejemplo, no mentiras. No mentiras, tu novela me gustó mucho. Sería bueno, no sé, aparte del boletín del Banco de la República, donde más hay unas muy buenas y Aiquita también. Jaime Jaramillo, pues antes de morirse escribió una reseña sobre uno de los libros de Humberto, ¿cómo es que es Humberto? Ballesteros, y no, Humberto estaba destrozado porque el hombre, pero le decíamos, pero mira que Jaime Jaramillo te leyó, pues cálmate. Pero entonces sí, sería muy bueno que existiera. Darío Jaramillo también hace del boletín de Luna, hace reseñas y críticas, y pues a los estudiantes que están acá, yo creo que eso es un campo aún muy inexplorado y que le puede hacer mucho bien a la literatura colombiana, no solamente la publicación de la obra, sino quien comente críticamente las obras. Creo que hace mucha falta y que a los autores les hace falta. Hace falta, pero bueno, se hace ahí por los laditos, pero sería muy bueno que hubiera más críticos literarios. Hay mucha gente escribiendo, y yo creo que lectores también hay, pues bastantes, desde que haya quien lea. Sería muy bueno que hubiera como un espacio más de crítica y que no se tomara personal, la crítica, que creo que también eso es como un miedo que hay, como hagámonos pasito. Sí, solo que es un camino difícil de emprender también. Pues en el pregrado, cuando hemos hablado de crítica y cuando hemos hablado como de hermenéutica, nos encontramos con el problema de cómo diferenciamos la hermenéutica de la crítica literaria, o cuál es el camino a seguir para desarrollar una crítica literaria, en qué se debe fijar uno, qué debe dejar de lado. Claro, es como un arte, no sé si sea un arte, pero sí es algo, pues no es algo menor. Pues Camilo Jiménez hubo un tiempo que en su blog hacía unas críticas buenísimas y sin anestesia, pues. Se necesita un ecosistema, precisamente un ecosistema que alimenta la práctica, que le dan plataformas, que la hay. Karim me mencionaba una sorpresa, David, estamos haciendo una colección de voces también, de lectura, entonces si quisieras leer cualquier pedazo, menos de un minutico para hacer también un abrebocas para quienes... Uno de los valores de la novela de David es que la palabra chiquiteca está por primera vez en la literatura colombiana. El personaje pues es un aspirante actor y le toca entrar a trabajar al sector público, entonces no tiene pues como ropa para ir a trabajar. 2 semanas después de su encuentro con el doctor y en función de su nuevo empleo, fue a recoger a casa de su abuela 3 pares de zapatos, 2 pijamas, un atado de camisas y pantalones y 4 trajes con sus corbatas. La ropa era herencia de un tío que había fallecido hacía poco y un primo recién casado que había renovado su closet le servía para el día a día laboral. La mayoría de sus prendas todavía eran deportivas, trajinadas, con historia, como si negarse al vestido formal le garantizara la juventud y la gracia eterna. En la sala, cuando varios familiares se terminaban de repartir el botín, Mauro se encerró en el cuarto de huéspedes para medirse sus nuevas vestimentas, pero ante la presión de Mercedes y otras tías para que desfilara, tuvo que salir cada vez que se cambiaba de muda. Hay que mandarle a coger el ruedo. Las mangas del saco le quedan grandes, se va a lucir, se nota que es prestada, qué papacito. Con una camisa clarita le combina bien, hay que cogerle de cintura. Fueron las expresiones que tuvo que escuchar de sus variopintos familiares. ¿Hasta ahí o qué? Vamos, todo muy entretenido. En el ámbito como de las presentaciones de los libros, el año pasado hiciste una en la Biblioteca Pública Pitón, muy chévere, contanos de eso. Ah, sí. Porque a veces también decimos, bueno, las presentaciones de los libros siempre es el escritor hablando y qué genial soy, yo no sé qué, pero este fue distinto. Eso fue buenísimo y no lo volvimos a hacer. Eso fue por un lector que me dijo un día que ahí en la novela se podían extraer fragmentos y hacer como una lectura del Evangelio del burócrata. Entonces con una amiga, Valeria Mira, nos agarramos la novela, que ella también escribió una reseña en No Apto también, sobre lo que dijiste vos del teatro, pues sí, que como el teatro de la vida, bueno.
y entonces extrajimos como fragmentos que formaran como un evangelio del oficinista público. Y entonces invitamos a Sergio Valencia, que escribió como una defensa del funcionario público. Entonces fue como una especie de misa, hicimos como una misa ahí en la Pilota, estaba recién llegado este nuevo jefe, que un poco politiquero, entonces fue como muy poético pues hacer ese evento allá. Y sí, fue chévere porque entonces como un evangelio, se le versículo y un pedacito, otro pedacito intercalado, y luego el discurso de Sergio Valencia, y al final comulgamos con obleas. Fue bacano. ¿Cuáles suelen ser normalmente como algunos de los mayores retos, además de como sacar y vomitar todo eso, como para decir, ok, estas cosas, yo digo, pueden que estas hayan sido más duras, tal vez más relevantes como para hablar en ellas desde la literatura, como yo diga, esto puede ser más preocupante, y entonces en qué manera uno puede ir viendo cómo me meto en ellos, cómo es que puedo abordar estos temas, cómo puedo procesar eso, porque también pareciera haber un proceso siempre como de, digamos, de catarsis en las obras por todo lo que he oído, como para decir, listo, yo esto cómo lo muestro, yo esto cómo lo proceso, y yo esto cómo lo manejo a partir de la risa, la reflexión, como la preocupación, para unas cosas que por lo menos no he leído ninguna de las obras, pero por lo que dices parece ser algo tan mundano, tan simple. Uno cómo hace, o por lo menos tú cómo haces que haya más relevancia y más peso en las acciones cotidianas, o por lo menos cotidianas, pero que pueden llegar a ser más significativas para el autor. Bueno, no, lo de la vomitada, pues para aclarar, es como la primera, como el primer envión que uno digamos escribe como sin tapujos, y para tener como todo el material para empezar a reescribir. Y no, yo creo que pues que las historias en Piel de Conejo pues se desarrollaron a través de la escritura, no fueron, digamos, no fue una reconstrucción de hechos mundanos, sino que es una mirada a una etapa de la vida, como al paso de la infancia a la adolescencia, que yo quería pues ponerle la lupa a eso. Entonces, más que escribir esas historias, fue descubrir lo que había ahí. Y pensaba que con esas aventuras juveniles yo podía desarrollar pues como una mirada crítica sobre lo que había sido mi vida, y cuestionar y subvertir un poco como la vida familiar, ponerle la lupa a esa familia típica antioqueña en un momento de la ciudad pues que era como muy turbulento en las calles. Cuando un hecho cotidiano es susceptible de convertirse, digamos, de pasar a la literatura, es un poco cierto, cuando un hecho cotidiano es susceptible de ser narrado, y ahí un poco desde el rol de editor, para mí es cuando esos hechos cotidianos le dicen algo a la conversación que estamos teniendo como sociedad. Estamos de algún modo estamos, digamos, como viviendo la celebración del yo, ¿cierto? Y un poco lo que vos decías ahora con lo de la autoficción, que se volvió como tan de moda. Entonces la narración que es yo hago, yo hice, yo fui, yo no sé si eso es valioso o no es valioso. Yo encuentro valor en ello es cuando esas acciones que alguien cuenta personales le dicen algo a la gran conversación que estamos teniendo como sociedad, o es simplemente una autocelebración de a mí me pasó algo y lo quiero contar. Yo pensaría que debería haber, pues, digamos, como un límite, pero es digamos, como una opinión personal, digamos, como editor. Yo tiendo a no seleccionar o pienso que no es susceptible de convertirse en un libro unas reflexiones personales que no terminan participando de las conversaciones contemporáneas, pero si las reflexiones de alguien tienen que ver con las conversaciones que estamos teniendo como sociedad sobre, no sé, ecología, género, participación ciudadana, etcétera, etcétera, a mí me parece que sí son susceptibles, por ejemplo, de convertirse en un libro. Y de algún modo, si yo hubiera juzgado lo que escribió David, yo hubiera podido identificar ahí vivencias personales tuyas, pues obviamente traspasadas por la literatura, pero digamos, haría, bueno, listo, ahí hay una colección de recuerdos de David, pero esa colección de recuerdos nos ayudan a preguntarnos como sociedad, ¿cierto? Por el tío Traqueto, corrupción que está inmersa en toda la politiquería, que es la burocracia, que está inmersa en todo pichón de diablo. Entonces ahí, digamos, hay
hay algo que le dice a la sociedad más allá de una autocelebración de yo estuve sentado en un cubículo ahí escribiendo cosas y se lo quiero contar al mundo. A mí me parece curioso también que a veces la gente, o sea, como que los cuentos de Piel de Conejo como que alteraron mi biografía, porque la gente da como por hecho eso, por el hecho de que están contados en primera persona, que me parece un poco ingenuo que crean que así pasó. Por ejemplo, hay un cuento que el personaje se orina en unas matas, y a mí entonces me dicen, vos te orinaste en la mata. O sea, jamás me he orinado en una mata. Una vez me acusaron y eso sirvió de detonante para desarrollar la historia. Cosas así, pues como que también lo que le pasó a los amigos hace parte del mundo de uno, los sueños, o sea, el hecho de que algo esté en primera persona no necesariamente quiere decir que le pasó a uno, pues. Y como dije ahorita, son historias que descubrí como a través del proceso de escritura y que tenían un detonante y que yo sentía que las podía contar porque me iban a llevar como a hacer reflexionar al lector, no tanto en la escritura, sino en la lectura sobre eso. Entonces, con esto que ustedes dicen, ¿creen que toda literatura es o debería ser política? Pues yo creo que ya el acto de escribir y dedicarse a escribir ya tiene algo de eso. Pero yo no es que crea que el escritor deba ser político, sino que si es un verdadero escritor, mejor dicho, yo no creo en el arte feliz ni en la literatura feliz, ni por allá cosas ingeniosas y que pasan en Australia y quiero meter un enano acá, no, o sea, como que creo es en la literatura que parte de un cuestionamiento por la vida, por la condición humana. Entonces eso es como que si es verdadero el escritor, el artista, va a haber una inconformidad con el mundo, y eso es ya hacer algo por eso ya es político. Ya los contenidos y eso pueden variar, pues no necesariamente tienen que ser, por ejemplo, la novela de Esteban habla de la condición humana, o sea, de manera indirecta habla del problema de la tierra, de dos mundos que se enfrentan, el colono y el nativo, y él no echa carretas ahí, él narra eso y eso a mí me parece que tiene un componente político ahí. Yo creo que el arte debe conversar con lo que llaman el espíritu y los tiempos, que cada época tiene el espíritu de su espíritu. Yo creo que el arte debe conversar con eso, y vuelvo digo, debe al menos sumarse a la conversación que tiene como la gran sociedad. Entonces, pues hoy en día nos hacemos preguntas sobre el género, sobre el medio ambiente, sobre la igualdad, sobre un montón de cosas, y yo pienso que el buen arte debe conversar con eso. O sea, eso no quiere decir que uno tenga que escribir novelas, obras que orbitan en torno a la contemporánea. Entonces, si uno quiere hablar del medio ambiente, tiene que escribir una novela de un luchador de Greenpeace en el 2023. No, perfectamente uno puede escribir sobre alguien que vivía en el medioevo o en el siglo XIX sobre la expansión de una frontera, y eso hace reflexionar sobre la pérdida del ecosistema, por ejemplo, ¿cierto? Pero sí creo que las obras deben conversar con el espíritu de los tiempos, al menos también pues como para que los lectores encuentren un sentido en eso. Y pensaría yo que las grandes obras de la literatura contemporánea, de la literatura mundial, pues tienen una condición de impermanencia, es porque pasan los años y siguen hablando, o sea, nos siguen diciendo cosas de las conversaciones que seguimos teniendo como sociedad. No sé, pues ustedes estudian todas estas cosas de literatura gruesa y utilizamos los ejemplos clásicos. Jorge hablaba de Hamlet cuando tuvimos esta conversación. Hamlet es un tema que todas las generaciones hemos conversado sobre lo mismo de manera diferente. Si se analiza Don Quijote de la Mancha, sucede lo mismo. Entonces, a mí que la obra converse con el espíritu de los tiempos sí me parece fundamental. De rebote, eso hace que una obra tenga un cariz político. García Márquez decía que el único deber revolucionario de un escritor era escribir bien, y que la única posibilidad de escribir bien era escribir las cosas que se habían visto o vivido, o que así no se hayan vivido, pues de alguna forma empiezan a ser parte del mundo de uno a través de la investigación. Bueno, muchas gracias a David, a Esteban por acompañarnos en Afluentes. También abro como una invitación para que inviten más personas a que nos acompañen en estos eventos del pregrado. Son muy nutritivos para nosotros como estudiantes y bueno, para todas las personas que giran alrededor de este ecosistema del libro. Muchas gracias. Gracias.